Ya estamos en el cuarto capítulo de la serie Evangelios Apócrifos y continuaremos hablando sobre el nacimiento de María, siguiendo hoy el libro apócrifo Natividad de María, donde veremos otra narrativa sobre la concepción de María y Jesús. Este evangelio tiene su autoría estimada entre los años 900 y 1000 de nuestra era. Fue escrito en latín y está inspirado en el Evangelio apócrifo de Pseudo Mateo, que tratamos en el episodio anterior y que, a su vez, se inspira en el Evangelio apócrifo de Santiago, que se trató en el primer episodio de la serie. Tal vez te estés preguntando, si has estado siguiendo la serie desde el primer capítulo, si los apócrifos hablan solo de personas importantes que convivieron con Cristo y sus experiencias relacionadas con Él. La respuesta es no. Y esta serie seguirá tratando otros temas de la vida de Cristo en su fase adulta, que se relatan en otros apócrifos. En esta primera fase, con 5 capítulos, trataremos estos evangelios que cuentan la historia de Santa Ana, San Joaquín, San José, María y también sobre la infancia de Cristo. Hasta ahora, hemos conocido el origen de muchas tradiciones de las iglesias cristianas que no se encuentran en los evangelios canónicos, sino en estos apócrifos, lo que nos ayuda a comprender y contextualizar mejor nuestras tradiciones, además de profundizar en el proceso de cristianización de las naciones y, por supuesto, en la historia del cristianismo. Ya conocemos diferentes versiones que cuentan el origen milagroso de María, y en este capítulo conoceremos este evangelio medieval latino tardío, el apócrifo de la Natividad de María. La palabra apócrifo proviene del griego apócrifos, que significa oculto. En la literatura, el término se usa comúnmente para designar libros que se mantuvieron en la clandestinidad, y en bibliología se utiliza para identificar las obras religiosas de la iglesia primitiva que carecen de autoridad canónica, es decir, no se leía en el culto público porque no se consideraba palabra de Dios entregada a los hombres. Es importante recordar que el término apócrifo no debe considerarse peyorativo, ya que su contenido puede contener verdades históricas. Los evangelios apócrifos son textos escritos en diferentes épocas, muchos de ellos pertenecientes a la iglesia primitiva y otros ya medievales. Esta serie presentará solo comentarios, curiosidades y referencias sobre estos textos, una guía para introducir los temas y despertar el interés por profundizar en el conocimiento de la historia de la salvación. Los textos completos se pueden encontrar en internet de forma gratuita y, para la serie, se utilizó la traducción del profesor Federico Lourenço de la Universidad de Coimbra, publicada en 2022.
la Natividad de María. Este evangelio comienza con datos biográficos bastante esclarecedores. Dice que María también era de la descendencia del rey David, que nació en Nazaret y fue criada en el templo en Jerusalén. Su padre, Joaquín, era de Nazaret y su madre, Ana, de Belén. Sus padres dividían lo que producían en 3 partes, la primera para el templo, la segunda para los necesitados y la tercera para consumo propio. El Evangelio también indica que Ana y Joaquín vivieron un matrimonio casto durante 20 años y por eso no tuvieron hijos. Sin embargo, prometieron que si tenían la gracia de tener un hijo, lo enviarían al templo del Señor. Estos datos indican una posible época de la composición de este Evangelio, estimada entre los años 900 y 1000, posterior al imperio de Carlomagno. En Europa, en esa época, el matrimonio casto se veía como un modelo, un ideal cristiano. También es notable que, a diferencia de los apócrifos anteriores, aquí los padres de María vivían en Nazaret. ¿Podría ser una posible adaptación de la narrativa a los evangelios canónicos? Es importante recordar que en este periodo el cristianismo en Occidente ya destacaba la frase «Ictur beata et gloriosa semper Virgo María», que es la hermosa primera frase de este evangelio. Ana y Joaquín frecuentaban el templo en las fiestas anuales y cuando llegó la época del Hanukkah o la fiesta de la dedicación, Joaquín fue al templo con algunos familiares para hacer sus ofrendas. Es interesante hacer una pausa aquí para hablar un poco sobre qué es esta fiesta de la dedicación. Esta fiesta celebra la victoria de los judíos sobre el rey asirio Antíoco IV Epífanes de la dinastía Seleucida. Antíoco, en el año 167 a.C., invadió Jerusalén, mató a sus habitantes y tomó el templo, consagrándolo a Zeus. 3 años después, en el año 164 a.C., Judas Macabeo logró levantar una revuelta y expulsar a los asirios seleucidas, purificando el templo. A partir de entonces, se estableció la fiesta de Hanukkah para el pueblo judío, que se celebra anualmente. La fiesta comienza el día 25 del mes judío de Kislev, que en 2023 será el 8 de diciembre. La fiesta dura 8 días consecutivos, durante los cuales los judíos encienden un candelabro de 9 brazos, encendiendo el brazo principal el primer día y encendiendo las demás velas en los 8 días siguientes, una a una. La historia de esta victoria se relata en el libro de los Macabeos, presente en las Biblias católicas, ortodoxas y anglicanas, pero no en las Biblias protestantes, ni se considera canónica para los judíos. Esta historia también es narrada por Flavio Josefo en su obra clásica La Guerra de los Judíos. Como puedes ver, la discusión sobre la autenticidad, la inspiración divina o la categorización de los libros que cuentan las historias de la cultura judeo-cristiana va mucho más allá de la distinción entre canónicos y apócrifos, ya que las culturas que se originaron en todos ellos influyen y siguen influyendo en nuestra forma de pensar y actuar. Volviendo al Evangelio, cuando Joaquín llega al templo, Isaacar, el sumo sacerdote, lo menosprecia por no tener descendencia, ya que, como dice el apócrifo, Scriptura dicente maledictum hominem esse qui non genuisset masculum in Israel. Observa que ya hay una distinción aquí entre cómo se ve el llamado matrimonio casto por parte de los judíos y los cristianos. Joaquín, al escuchar los insultos, se siente avergonzado ante su familia y no regresa a casa, retirándose junto a un grupo de pastores. Un día, cuando Joaquín está solo, un ángel le aparece y le dice que Dios ha escuchado los insultos proferidos contra él y que ve que su problema no es esterilidad, sino la modestia. Continúa diciendo que, cuando Dios cierra el vientre de alguien y luego lo abre, es para que el bebé que nace sea reconocido como un don divino y no como fruto de la lujuria.
El ángel también pronuncia un discurso que, como mínimo, es didáctico y que curiosamente recuerda mucho al primer capítulo de esta serie, donde hablamos sobre las numerosas referencias a hijos de padres estériles que encontramos en el Antiguo Testamento. El ángel menciona a Sara, Raquel, la esposa de Manoaj, madre de Sansón, y también a Ana, la madre del profeta Samuel. El ángel destaca que todas estas mujeres fueron madres de personajes importantes de la historia de los judíos y que todas ellas fueron estériles durante muchos años. Pero no confundamos la narrativa. El ángel está refutando el argumento de Isaacar, que insultó a Joaquín por ser estéril, y no está considerando exactamente que un hijo sin relación sexual sea mejor visto o milagroso, ya que este concepto no existía en la tradición judía, que no consideraba la actividad sexual como un pecado. El ángel también dice a Joaquín que su hija deberá llamarse María y que deberá vivir en el templo, y que al igual que ella, su hijo será concebido milagrosamente, sin relación sexual, y que se llamará Jesús y será el Salvador del mundo. Y como señal, el ángel le dice a Joaquín que su esposa Ana lo está esperando, preocupada, en la puerta dorada en Jerusalén. El ángel también se aparece a Ana y le dice lo mismo sobre la concepción y la vida de María, además de advertirle que debe esperar a su esposo en la puerta dorada. Ambos se encuentran en la puerta dorada, felices y alabando a Dios. El tiempo pasa y Ana concibe y da a luz a una hija, a quien llamaron María, según la instrucción del ángel. Después de 3 años de amamantar, Ana y Joaquín llevan a María al templo y ella sube los escalones sola, mostrando una independencia inusual para una niña de 3 años. Los padres celebraron el sacrificio según la costumbre y regresaron a casa. El autor también hace una hermosa referencia al versículo 10 del Salmo 27, al decir que al ser dejada por su padre y su madre, Dios la adoptó. María era reconocida entre todas las vírgenes del templo como la más virtuosa, y cuando llegó a la edad de 14 años, que era la edad de casarse en ese momento, los sacerdotes le dijeron que sería dada en matrimonio. Ella se niega, diciendo que sus padres hicieron una promesa a Dios de dedicarla al servicio de Dios, y que ella misma había jurado ser virgen. Aquí es bastante claro el contexto monástico femenino, similar al voto de castidad de las monjas católicas hasta el día de hoy. El sacerdote, debatiendo entre el deseo de respetar la costumbre, pero sin romper el voto que la niña hizo a Dios, decide consultar a los ancianos de Jerusalén. Los ancianos, de común acuerdo, decidieron que debían consultar a Dios, y según el ritual, el sacerdote recibió el mensaje directamente de Dios, que les dice que se debe seguir la profecía del profeta Isaías del capítulo 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2. Así, el sacerdote interpretó que debía convocar a todos los no casados que estuvieran en edad de casarse y que cada uno debía dejar su vara en el altar. Aquel cuya vara floreciera, al ser devuelta, sería el elegido para casarse con María. En el día de la ceremonia estaba presente José, descrito aquí como anciano de la casa y la familia de David, es decir, descendiente del rey David. José, entre todos los hombres, fue el único que no entregó su vara cuando se le ordenó, pero luego, cuando la entregó, una paloma se posó en el extremo de la vara. Viendo eso, todos creyeron que él era el elegido.
José celebró los votos matrimoniales según la costumbre, lo que básicamente significa que formalizó el compromiso nupcial, el contrato, como una oficialización del compromiso. Luego, José fue a Belén para preparar su hogar y la celebración de la boda, mientras María regresó a la casa de sus padres en Galilea, acompañada por 7 jóvenes a las que el sacerdote le asignó. No está del todo claro si estas 7 jóvenes fueron entregadas a María como esclavas o como acompañantes temporales. Antes de continuar con la historia, es importante visualizar la geografía de estos lugares, Belén y Galilea, en relación a Jerusalén. Teniendo en cuenta que el punto de partida es la Puerta Dorada de Jerusalén, Belén está a 8 kilómetros a pie, aproximadamente 2 horas de caminata. Por otro lado, desde la Puerta Dorada de Jerusalén hasta Galilea, tomando Nazaret como referencia, hay 138 kilómetros de distancia que podríamos estimar en 3 o 4 días de caminata. En el mundo antiguo, esta era una distancia considerable y todavía lo es en muchos lugares en la actualidad. También es importante recordar que en los tiempos de Cristo, Galilea era una provincia separada de Judea, es decir, se administraban por separado. Cuando María ya está en Galilea, en su habitación, el ángel la visita y la saluda con alegría. Ave María, Virgen gratísima del Señor, llena de gracia. Y continúa. Bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres entre todas las personas nacidas hasta ahora. María no se asusta por la presencia angelical, pero sí por el discurso, ya que entiende que su voto de castidad será quebrantado. Sin embargo, el ángel prosigue y le dice que el Señor se complace en su castidad y que concebirá un hijo sin pecado. La idea de la concepción pecaminosa del pecado original es uno de los fundamentos de este apócrifo. El ángel continúa diciendo que su hijo será el rey de los reyes y reinará en la casa de David y Jacob eternamente. Aquí el ángel habla de David porque fue el rey que unificó a Israel como territorio y nación, y habla también de Jacob, Israel, que es el padre del pueblo israelita como etnia, el padre de las 12 tribus. María cuestiona al ángel de manera directa, preguntando cómo puede concebir sin relación sexual. El ángel le responde que no solo concebirá como virgen, sino que también dará a luz y amamantará como virgen. El Espíritu Santo descenderá sobre ella y la salvará de los ardientes deseos de la lujuria, y solo el fruto de su vientre será santo, ya que solo él será concebido sin pecado. María acepta humildemente su destino como sierva de Dios, aceptando su voluntad. Al finalizar este relato, el autor de este apócrifo, curiosamente, menciona que no es necesario volver a escribir lo que ya está escrito en el Evangelio sin especificar cuál Evangelio es y prefiere relatar las cosas que se cuentan con menos frecuencia. José viaja desde Judea, desde Belén, hasta Galilea, Nazaret, para casarse con su prometida. Con el tiempo, se da cuenta del vientre de María y se siente confundido acerca de qué hacer, ya que es un hombre justo y no quiere denunciarla ni exponerla a vergüenza o castigo, y tampoco quiere que la gente piense que ha violado el compromiso. Por lo tanto, decide romper el compromiso y despedirla discretamente. José recibe la visita del ángel en sus sueños, quien le explica toda la situación, y José lleva a su prometida a Belén, donde, según el autor de este apócrifo, Jesús nace, tal como nos enseñan los evangelistas. El autor deja de dar detalles ya relatados en los evangelios apócrifos anteriores, sin decir en cuál de ellos está relatado lo que él prefiere no repetir aquí. Así termina este evangelio, dejando muy clara su autoría tardía y su fuerte énfasis en la concepción pecaminosa, así como las referencias a los evangelistas anteriores. Este documental no tiene la intención de polemizar sobre el tema, ya que no hay motivo para hacerlo. Durante mucho tiempo, los apócrifos generaron más discusiones sobre si debían leerse o no que la lectura y reflexión sobre los propios libros. Son parte de la historia de la Iglesia y del cristianismo, al igual que los demás libros de la Biblia cristiana, y en ellos encontramos las raíces de muchas tradiciones cristianas en todo el mundo.
También es importante recordar que la Biblia cristiana varía entre las diferentes denominaciones cristianas, ya que hay diferencias entre la Biblia ortodoxa, la católica y la protestante en la cantidad de libros en cada canon. Para comprender y reflexionar sobre los apócrifos, debemos realizar el mismo ejercicio que hacemos al estudiar la Biblia y cualquier otro escrito histórico. Comprender la época, el lugar, la cultura, el idioma, en resumen, el contexto histórico. Hay cosas que eran comunes hace 100 años y que hoy serían inaceptables, por lo que podemos suponer que al hablar de cosas escritas hace 2000 años, el choque sería aún más fuerte. Esto no es exclusivo de la Biblia o de la religión, sino de la historia en general. Por lo tanto, en el caso de esta serie, que solo trata de los evangelios apócrifos, tenemos la oportunidad de consultar otras fuentes sobre las personas que vivieron con Cristo y sobre Él mismo, ya que aquí hay un hecho que no difiere en nada de los evangelios canónicos. Todo lo que se ha escrito sobre Cristo ha sido escrito por personas que estaban a su alrededor y por las comunidades fundadas por estas y otras personas. Jesús mismo no dejó nada escrito. Y cuando digo solo los evangelios apócrifos, es porque también hay libros del Antiguo Testamento y epístolas que son apócrifos. La curiosidad por los hechos de la vida de Cristo y por los orígenes de la religión y las tradiciones cristianas está presente en diversos grupos de nuestra sociedad, ya seamos católicos, ortodoxos, protestantes, pentecostales, judíos, musulmanes, ateos, agnósticos, historiadores, o simplemente personas curiosas que pueden pertenecer a cualquiera de los grupos anteriores. Esta serie se ha realizado con la intención de satisfacer un poco del interminable interés por quien es, sin duda, el personaje histórico más importante de la humanidad.